Que a ver, amigos, vengáis en buena hora a Ladino 21, el casalico electrónico del latino en el siglo XXI. Hoy tenemos el grande cabot y honor de entrevistar a una musafira muy especial para nosotros y para toda la comunidad de ladinohablantes y activistas que elaboran por la lengua. Por mor que nuestra musafira de hoy tiene toda una vida dedicada a adelantar la lengua. Desde que empezó su labor académico como profesora de Historia y Literatura sefaradí en la Universidad del País Vasco en Gasteiz, en Vitoria, ella no dejó de investigar, publicar artículos, escribir libros y obras de teatro y traslados de un carar de sujetos y autores de la cultura sefaradí. No los voy a nombrar todos aquí, porque si no, si voy a empezar, se nos va a escapar el día. Seguro recibió un mabul de premios por su labor como académica y escritora. Mismo laboró en los Estados Unidos como profesora visitante de la literatura española y sefaradí en las mejores universidades de los estados de Utah, Missouri y el hermoso estado de Oregón, ande justo me topo yo ahora. Y justo después, ya en el 2016, es que empezó su labor como investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Ya para escapar, a decir que un momento muy importante de merecimiento por toda una vida de labor académico fue cuando en 2022 ella fue aceptada como miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Esto para la gente que nos está viendo, que no saben cuál lo es un cabot que solo un puñadico de académicos tienen el cabot de tener en la España. Bueno, pues el título de la SHA que ella escogió para este día, el día del venimiento de admisión para Qatar, da ainda más cabot a la cultura sefaradí, fue Ciencia en Judeo-Español. Maravilloso. Seguro, estoy hablando de nuestra querida amiga, la escritora, investigadora, profesora de la Universidad y académica de la Real Academia Española de la Lengua, la doctora Paloma Díaz Mas. Paloma, vinida con bueno, que a ver, ¿cómo te topas? Bueno, me topo bueno. Maravillas, maravillas. Bueno, Paloma, en primero de todo, seguro reengraciarte por tu tiempo y por aceptar este interview con nosotros. Me estoy acordando ahora que en la primera vez que visité un interview en latino fue en los encuentros de Alhad con nuestra querida Rachel Amado Borchnik como Balabaya, a quien seguro mandamos saludos desde aquí y mismo a nuestros queridos amigos Liliana y Marcelo. Y me acordro que dixites y vos citar, es la primera vez que estoy hablando en ladino, ama espero que no va a ser la última. Seguro que lo dije, es Raquel Amado Bornik, obligó a hablar ladino por la primera vez. No lo había hablado antes. Lo había meldado, lo había estudiado, a no lo había hablado. Bueno, pues cola cabot, Paloma, porque aquí estás de nuevo en un interview y hablando en ladino. Así que merci mucho por partillar tu valutoso tiempo con vosotros y ya como ya lo dije, es un grande cabot. Para empezar nuestro interview, me placería demandarte de dónde te vino este interés por la lengua. ¿Cuál fue lo que te atiró para desvelopar este interés por el ladino al empecillo? Bueno, esto se pasó en los años 70 del siglo pasado. Yo soy vieja. Yo era estudiante de filología románica, quiere decir las lenguas que viniendo del latín y sus literaturas, a la Universidad Complutense de Madrid, donde también yo estudiaba jornalismo. Una otra leva y yo hicimos un laboro del curso, un paper, sobre la comunidad judía de Madrid para nuestros cursos de jornalismo. Y es con esa ocasión que me vecí que en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que es un grande centro de investigación en España, había un chico grupo de investigadores
dedicado a la lengua y a la literatura sefaradíes, un sujeto que entonces no era muy conocido en España. El grupo lo dirigía Jacob Hassan, de bendicha memoria, con su esposa, Elena Romero, y al mismo tiempo mi profesor de la universidad, Manuel Alvar, me habló por la primera vez del judeo español en sus clases de dialectología hispánica y después que escapé mis estudios a la universidad, tuve la chance de alcanzar una bursa de investigación para escribir mi tesis de doctorado sobre la literatura sefaradí al CSIC, y es ahí que empezó a desarrollarse mi interés por el ladino. Excelente. Entonces, bueno, es casi casi ya me dijiste la siguiente demanda, que es quiénes fueron estas personas que te averiguaron para empezarte más de la lengua y la cultura, ¿no? Y mismo Sí. el primer texto que tuviste en tus manos en ladino que me dates, ¿te acuerdas? Bueno, los primeros textos sefaradíes que conocí no los me leí, ama los sentí. Eran las canticas y romanzas sefaradíes que cantaba un cantador español, Joaquín Díaz, que enregistró un disco bastante afamado de canticas sefaradíes luego, cuando me metí en contacto con Jacob Hassan y Elena Romero, ellos me empezaron a transcribir textos aljamiados, sefaradíes. Aljamiado que quiere decir escrito en ladino con letras hebreas. Y me recuerdo que el primo texto que me leí, transcribí, fueron las compras de las flores que los sefaradíes cantan a Tu Bisbat. Y es ahí, pasando de letras hebreas a letras latinas, que me empecé a transcribir textos sefaradíes. Vate all'atavillo che mettimos debajo del filmo y melda enteramente de baldes latino on the internet. Sefarad Phone. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Y es mismo aquí es que entrates en contacto la primera vez con la comunidad de latinohablantes o no. Bueno, mi primo contacto no fue con una comunidad, ama con una persona, que Moshe Shaul. Moshe Shaul, hice conocencia con él en Jerusalén, donde tuve viajado para participar en una conferencia internacional de estudios judaicos, y es Jacob Hassan que me metió en contacto con Moshe Shaul, porque era Javerim, ellos eran Javerim de largo tiempo atrás, y Moshe Shaul al tiempo dirigía el programa ladino de Col Israel y comenzaba a publicar la revista aquí en Jerusalén. Era una excelente persona, muy simpático, y que elaboró, como sabes, mucho por dar a conocer el ladino y la cultura sefaradí adentro de Israel y afuera de Israel, porque la revista, el jornalico aquí en Jerusalén, se enviaba a muchas partes del mundo y en especial en España, muchas instituciones, mismo jornales. Moshe Shaul publicó por unos años una colaboración en judío español en un jornal español importante que es ABC. ABC. Bueno, mi primo contacto con ladino hablantes fue como si Saúl, está bueno, ¿no? No, seguro, seguro, de dicha memoria. Y en que repose. Nos, nos acordamos mucho seguro de la labor que hizo para adelantar la lengua, ¿no?